¿Qué pasa cuando la obsesión por romper un videojuego escapa de la pantalla y comienza a hackear las leyes de la física, la estadística y el propio hardware en el mundo real? Desde cartuchos reprogramados a ciegas y fraudes millonarios desarmados por las matemáticas, hasta consolas alteradas a nivel molecular por radiación proveniente del espacio exterior, el universo del speedrun ha dejado de ser un simple pasatiempo para convertirse en el escenario de la ingeniería forense más extrema del planeta. Ponte cómodo, porque hoy nos sumergiremos en las profundidades de este iceberg para descubrir los secretos, crímenes lógicos y tragedias físicas más perturbadoras que el código binario intentó ocultar. Si este tipo de vídeos te gustan, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal para no perderte mis siguientes icebergs. Recuerda que te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos este interesante y turbio descenso. Estamos en el nivel 1. Tú naciste de speedrun, Taz. El universo del juego a máxima velocidad posee una vertiente puramente teórica y matemática que desafía los límites de las capacidades biológicas humanas a través de la manipulación digital precisa. Esta disciplina técnica e histórica se fundamenta en la utilización de emuladores avanzados y herramientas de software especializadas que permiten a un programador registrar secuencias de comandos de manera exacta, cuadro por cuadro, lo que equivale a fraccionar el tiempo en lapsos imperceptibles de apenas un sesentavo de segundo, 1/60 de segundo. Al prescindir por completo de los márgenes de error causados por los reflejos, los nervios o la fatiga muscular de un jugador de carne y hueso, esta metodología permite diseñar rutas perfectas donde cada pulsación de botón se ejecuta en el instante milimétrico ideal, permitiendo demostrar el límite de velocidad absoluto que una máquina puede alcanzar en un videojuego sin alterar en absoluto su código interno original ni recurrir a modificaciones externas ilegales. La ejecución de este proceso analítico demanda un conocimiento profundo de la arquitectura interna de la consola y del motor de físicas del título en cuestión, obligando a los creadores de estas partidas a estudiar las tablas de memoria RAM en tiempo real para predecir el comportamiento exacto de los enemigos, los ciclos de los escenarios y las variables internas de programación. A través de funciones específicas de los emuladores como el guardado de estados instantáneos, la ralentización extrema del avance del software y la programación de macros automatizadas, se vuelve posible enlazar miles de movimientos perfectos consecutivamente, logrando hazañas visuales que resultan completamente imposibles de replicar con las manos en un control real. Estas demostraciones técnicas suelen dejar a los espectadores en un estado de absoluto shock, mostrando personajes que se desplazan a velocidades incalculables, que atraviesan paredes sólidas mediante la acumulación masiva de aceleración o que realizan combates contra jefes finales eliminándolos en una fracción de segundo, antes de que sus inteligencias artificiales puedan reaccionar. Lejos de ser considerada una práctica de engaño o falsificación dentro de la comunidad internacional, esta vertiente se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo y descubrimiento de nuevas estrategias competitivas, sirviendo como una guía científica para los corredores humanos de la alta competencia. Al observar las secuencias teóricas perfectas publicadas en plataformas especializadas como los archivos históricos de la comunidad global, los jugadores tradicionales analizan la viabilidad de replicar ciertos fallos de programación o saltos de escenario en consolas originales, adaptando técnicas de precisión milimétrica a las capacidades de los dedos humanos. Este fascinante cruce entre la programación informática, el análisis estadístico y la optimización de software ha transformado la manera en que se entienden los límites de los videojuegos clásicos y modernos, convirtiendo cada partida asistida en un documento de preservación digital que expone las debilidades y costuras ocultas dentro del código de los títulos más famosos de la historia. BLJ, Backward Long Jump, en Super Mario 64. Un profundo desajuste en las leyes de la física tridimensional de la consola Nintendo 64 dio origen al error de programación más célebre, estudiado e influyente en la historia de las competencias de velocidad. Esta anomalía mecánica se fundamenta en una omisión matemática dentro del código del motor de movimiento del juego, específicamente en la forma en que el procesador gestiona la velocidad de Mario cuando realiza un salto largo hacia atrás de manera consecutiva.
En condiciones normales, los desarrolladores implementaron un estricto limitador de velocidad máxima cuando el personaje se desplaza hacia adelante para evitar que el jugador pierda el control de las animaciones o altere la carga de los escenarios. Sin embargo, al programar el desplazamiento en reversa, omitieron colocar un techo matemático a la aceleración, provocando que el sistema permita acumular energía cinética de forma negativa y exponencial si el movimiento se repite de manera ininterrumpida en una superficie adecuada. Para detonar este colapso cinético, los competidores guían al personaje hacia zonas geográficas específicas del mapa, siendo las escaleras empinadas del castillo de la princesa Peach el escenario ideal debido a su inclinación constante. Al presionar el botón de salto y la palanca analógica en la dirección opuesta de forma repetida en una fracción de segundo, el motor del juego intenta hacer que Mario retroceda, pero las colisiones de los escalones lo detienen de forma inmediata en el espacio físico. A pesar de que el personaje visualmente permanece estancado en el mismo sitio, el software continúa procesando las pulsaciones del control y sumando velocidad negativa a las coordenadas internas del protagonista. En cuestión de segundos, la energía acumulada alcanza magnitudes tan astronómicas que los valores numéricos de la memoria RAM desbordan los límites regulares del procesador de la consola. Una vez que el jugador deja de presionar los botones y libera esa inmensa fuerza acumulada, el personaje sale disparado en retroceso a una velocidad incalculable que destruye por completo las mecánicas de colisión del entorno tridimensional. Debido a que el procesador de 64 bits calcula la posición del protagonista cuadro por cuadro, la velocidad es tan absurdamente alta que, entre un fotograma y el siguiente, el juego registra que Mario se ha desplazado una distancia equivalente a varias habitaciones del castillo. Esta distorsión matemática provoca que los muros sólidos, las rejas de hierro y las pesadas puertas de madera cerradas dejen de funcionar como barreras físicas, permitiendo que el fontanero italiano atraviese el vacío estructural del mapa y acceda directamente a los niveles finales de la historia de forma instantánea. Esta técnica de manipulación tridimensional alteró de forma permanente la estructura competitiva del juego, fragmentando las categorías de velocidad en vertientes radicalmente opuestas y eliminando la necesidad de recolectar las 70 estrellas que el diseño original exigía para abrir las puertas del jefe final. El descubrimiento y optimización de este fallo de programación permitió que los tiempos de finalización globales pasaran de varias horas a un escaso margen de pocos minutos, transformando un tierno plataformas de finales de los años 90 en un campo de batalla de alta precisión geométrica. Al día de hoy, la comprensión de las matemáticas detrás de este impulso infinito sigue siendo un objeto de estudio fascinante para programadores y entusiastas del código, sirviendo como el ejemplo perfecto de cómo un pequeño descuido en una sola línea de programación puede llegar a quebrar por completo la lógica de un mundo virtual entero. Maratones de calidad, Games Done Quick. La consolidación del juego a máxima velocidad como un fenómeno de masas y un movimiento cultural global encuentra su máxima expresión en una serie de eventos benéficos que transformaron una actividad solitaria en una de las plataformas de recaudación de fondos más importantes de la era digital. Estas celebraciones masivas, conocidas a nivel internacional como Games Done Quick, se desarrollan de forma semestral a través de transmisiones en vivo ininterrumpidas que se extienden durante 7 días completos, las 24 horas del día. La propuesta congrega en un mismo espacio físico a los corredores de velocidad, programadores y analistas más destacados del planeta, quienes se relevan frente a las consolas para superar los videojuegos más complejos de la historia en tiempos récord, utilizando tanto destreza manual pura como los fallos de programación más avanzados que se conocen en el medio. El origen de este movimiento se remonta a los primeros años de la década de 2010, naciendo como una pequeña reunión de entusiastas en el sótano de una residencia y escalando rápidamente hasta convertirse en una producción televisiva de alta fidelidad que congrega a cientos de miles de espectadores simultáneos en plataformas de streaming. La dinámica del evento entrelaza la alta competencia con la interacción comunitaria directa, ya que el público no solo observa las partidas perfectas, sino que participa activamente mediante donaciones de dinero en efectivo que impactan en vivo el desarrollo de la transmisión. Los fondos recaudados se canalizan de forma íntegra a organizaciones de prestigio global dedicadas a la investigación médica, la prevención del cáncer y la asistencia en zonas de desastre humanitario, convirtiendo la destreza digital en un motor de bienestar social real.
Para incentivar la participación económica de la audiencia, la organización diseña un complejo sistema de metas y subastas de incentivos, que añade un alto nivel de tensión y entretenimiento a las partidas. Los espectadores pueden dirigir el dinero de sus donaciones para decidir cuestiones operativas en tiempo real, tales como elegir el nombre del personaje principal de una historia, forzar al jugador a enfrentarse a un jefe opcional de altísima dificultad, o desbloquear demostraciones técnicas de nivel extremo que de otro modo no se mostrarían en la pantalla. Este nivel de interacción genera picos de recaudación vertiginosos durante las jornadas de cierre, donde la presión por alcanzar una meta económica se fusiona con la adrenalina del jugador que intenta no cometer errores en una maniobra de píxel perfecto ante una audiencia millonaria. A lo largo de su trayectoria histórica, esta exposición comunitaria ha logrado acumular decenas de millones de dólares, validando la legitimidad de la subcultura de los videojuegos ante los medios de comunicación tradicionales y los sectores filantrópicos globales. El impacto de estas maratones trasciende las cifras monetarias, ya que ha funcionado como el principal escaparate para que el público general comprenda la complejidad matemática, el esfuerzo físico y la dedicación intelectual que requiere el arte de terminar un videojuego en el menor tiempo posible. Al transformar el espacio competitivo en un acto de solidaridad colectiva, el evento ha demostrado que la pasión por el software y el análisis de código puede unificar a personas de diversas nacionalidades con el firme propósito de mitigar las problemáticas más severas del mundo real. Salto de la bandera en Super Mario Bros. Wall Jump. Una de las leyendas urbanas más antiguas, persistentes y debatidas en los salones de maquinitas de los años 80, giraba en torno a la posibilidad de desafiar la estructura física del nivel 1-1 en el clásico de la consola NES, afirmando que existía una metodología oculta para saltar por encima del gran poste de la bandera final y explorar lo que se ocultaba más allá de los límites visibles de la pantalla. Durante casi 2 décadas, la inmensa mayoría de la comunidad de jugadores catalogó este hecho como un simple mito escolar o una fantasía de patio de recreo, puesto que el diseño original del juego parecía estar completamente sellado para forzar a Mario a sujetarse del mástil, descender de forma automática y caminar hacia el interior del castillo para concluir la etapa. Sin embargo, el nacimiento de la disciplina del análisis de velocidad y el desensamblado del código binario del cartucho revelaron que la vieja leyenda tenía un trasfondo de verdad mecánica que requería una precisión matemática inalcanzable para un jugador promedio de la época. La demostración de esta hazaña se fundamenta en el descubrimiento y perfeccionamiento de una anomalía en el motor de colisiones del software conocida técnicamente como el salto en la pared. Al desmenuzar el funcionamiento interno del programa, los investigadores de código descubrieron que la lógica del juego calcula la posición del protagonista detectando los bloques sólidos circundantes a través de puntos de contacto específicos de su silueta de píxeles. Si el personaje impacta de forma lateral contra una superficie sólida en un ángulo exacto y el jugador presiona el botón de salto en el cuadro de animación preciso, el procesador de 8 bits sufre una breve confusión lógica de un 60avo de segundo, interpretando de manera errónea que el fontanero se encuentra parado sobre una superficie horizontal firme en lugar de una pared vertical lisa. Para llevar a cabo este movimiento en el nivel introductorio, los corredores de velocidad guían a Mario hacia la estructura de bloques que sostiene el tubo verde previo a la recta final de la bandera. Utilizando una velocidad angular perfecta, ejecutan un salto en reversa para incrustar el cuerpo del personaje de forma milimétrica en la esquina exterior de la pared de ladrillos. Al registrarse la falla en el sistema de colisiones, el jugador presiona instantáneamente el comando de impulso, logrando que Mario se eleve invisiblemente en el aire desde el borde del muro. Esta ganancia extra de altura y aceleración horizontal otorga al protagonista el impulso necesario para volar por encima del vértice superior de la pantalla, superando por completo la geometría del poste de la bandera sin detonar el mecanismo que congela el control del jugador. Al conseguir esquivar el mástil, el personaje continúa corriendo en línea recta sobre un vacío gráfico donde el escenario ha dejado de renderizarse, avanzando de forma paralela al fondo negro del cartucho hasta que el temporizador interno o un bloque invisible detienen el avance. El valor de este descubrimiento para la alta competencia de velocidad no radica únicamente en la espectacularidad visual del movimiento, sino en la optimización extrema del cronómetro, ya que, al omitir por completo la animación obligatoria del descenso por la bandera y el posterior recorrido a pie hacia los vestidores del castillo, se logran restar valiosas fracciones de segundo al registro global.
Este hito histórico borró de forma definitiva la línea entre los mitos urbanos del pasado y la ciencia exacta del juego moderno, demostrando que los secretos guardados en los cartuchos de la infancia muchas veces superan las intenciones de sus propios creadores. Sequence Breaking, en Metroid Prime. La alteración radical del orden cronológico y estructural de una aventura interactiva dio un salto evolutivo sin precedentes a principios de los años 2000, estableciendo la técnica que definió el ADN del juego a máxima velocidad de la era moderna. Este concepto, acuñado formalmente bajo el término Sequence Breaking, consiste en la evasión deliberada y sistemática de los eventos obligatorios, las barreras lógicas y los candados de progresión que los diseñadores de un software implementan para guiar al usuario a través de una narrativa lineal. La cuna de esta metodología se sitúa de forma histórica en el paso de la saga Metroid al entorno tridimensional con su entrega en la consola Nintendo GameCube, un título cuyo diseño de mundo interconectado parecía estar completamente blindado para impedir que el protagonista avanzara sin obtener las herramientas correspondientes. El motor gráfico de este juego de disparos en primera persona calcula las colisiones, el peso y la fricción del personaje utilizando vectores geométricos muy específicos en cada rincón del mapeado. Los analistas de código y jugadores de élite descubrieron que, al ejecutar combinaciones de movimientos sumamente precisas, como el salto con desvío lateral o el aprovechamiento del retroceso generado por las detonaciones de las armas en el aire, la protagonista podía alcanzar plataformas que teóricamente requerían habilidades de salto avanzado que aún no habían sido desbloqueadas en la historia. Al forzar la física del software para rebasar los límites de los escenarios, el sistema se ve obligado a cargar habitaciones avanzadas, ignorando por completo si el usuario ha cumplido con los requisitos previos de la trama. Las repercusiones operativas de quebrar la secuencia de esta manera transforman por completo el balance de poder de la partida en cuestión de minutos. Un jugador con el conocimiento técnico adecuado puede ignorar los primeros 3 niveles del mapa y dirigirse directamente a templos subterráneos o bases de datos avanzadas para recolectar el traje de resistencia al plasma, tanques de energía masivos o armamento de alto poder destructivo cuando el cronómetro del juego apenas registra un par de minutos desde la cinemática inicial. Este equipamiento prematuro permite limpiar los escenarios obligatorios con una facilidad absurda, destruyendo la curva de dificultad diseñada por los desarrolladores y permitiendo trazar rutas de escape directas hacia los aposentos del jefe final de la aventura. La popularización de este fenómeno impactó de tal forma a la industria del entretenimiento digital que obligó a los directores de desarrollo a cambiar la forma en que programaban la seguridad de sus interfaces, debatiéndose entre parchar estos errores de colisión o dejarlos intactos para premiar la creatividad de la comunidad competitiva. El Sequence Breaking demostró que un videojuego no es un camino cerrado de una sola vía, sino un rompecabezas de software cuyas piezas pueden ser reordenadas a voluntad si se comprende la física interna del motor de juego. Esta filosofía de libertad absoluta modificó para siempre los criterios de verificación en las tablas de clasificación internacionales, convirtiendo la búsqueda de grietas en la progresión en la herramienta más poderosa para pulverizar los registros de tiempo a nivel global. Estamos en el nivel 2. Ground Warpen The Legend of Zelda. El desvío absoluto de las rutas de carga internas en el entorno tridimensional de la consola Nintendo 64 dio origen a uno de los fallos de programación más severos, desconcertantes y determinantes en la historia de las competencias de velocidad. Esta anomalía de software, conocida formalmente en el ámbito técnico como Ground Warp, se traduce como un error crítico en el direccionamiento de la memoria volátil del sistema, detonado por la saturación de variables lógicas en el motor del juego. El fallo ocurre de forma específica cuando el procesador intenta procesar la transición de un escenario a otro a través de una puerta o un punto de carga geográfica, pero es interrumpido por una avalancha de comandos asincrónicos introducidos por el usuario en el mismo instante en que se ejecuta la transferencia de datos. Para provocar este colapso en la lógica del cartucho, los corredores de velocidad ejecutan una coreografía de movimientos sumamente caótica y milimétrica que involucra el uso de objetos del inventario en un orden que el código del juego jamás contempló en sus pruebas de desarrollo.
Al desenvainar armas, arrojar botellas, pausar el software de manera consecutiva y alterar las coordenadas de posición del protagonista en el fotograma exacto en que la pantalla realiza el efecto de fundido a negro, el sistema operativo de la consola sufre un desfase en la asignación de sus variables de destino. En lugar de leer el puntero numérico correcto que indica a qué habitación contigua debe transportarse el personaje, el procesador lee residuos de información que quedaron alojados en la memoria RAM debido a las acciones previas del jugador. Esta confusión absoluta de los punteros lógicos altera el destino del viaje del protagonista de una forma radical y desastrosa para la continuidad de la aventura. El motor del juego, buscando procesar una dirección numérica corrompida por el desbordo de datos, termina apuntando a sectores del código que almacenan mapas completamente ajenos a la zona geográfica actual. En las categorías más avanzadas de velocidad, esta manipulación matemática se calibra con tal precisión que obliga al procesador a cargar directamente la secuencia cinemática de los créditos finales de la historia, omitiendo el 99% de los calabozos, templos y batallas obligatorias de la trama en una fracción de segundo. La integración de este fallo de redirección en las tablas de clasificación internacionales redefinió por completo los límites de la categoría de velocidad libre, permitiendo que un título de aventuras masivo diseñado para completarse en un aproximado de 30 horas fuera reducido a un trámite técnico de menos de 20 minutos. El descubrimiento de las matemáticas exactas que gobiernan el Huron Warp requirió años de ingeniería inversa, donde programadores de la comunidad descompilaron el juego para mapear cada dirección de memoria y entender cómo el inventario alteraba los números de carga. Esta hazaña técnica se erige como el testimonio definitivo de cómo la saturación de comandos en el hardware clásico puede quebrar los cimientos de un mundo virtual, obligando a una consola a declarar la victoria del jugador sin haber librado una sola batalla. RNG Manipulation en Pokémon. El control absoluto sobre los elementos azarosos de una aventura portátil se logra mediante el descifrado y sometimiento del motor matemático que gobierna los eventos internos de los cartuchos de Nintendo. Esta avanzada disciplina analítica, conocida en el ámbito competitivo como manipulación del generador de números aleatorios, se basa en el hecho de que las computadoras y las consolas de videojuegos no son capaces de generar un azar puro, sino que dependen de fórmulas matemáticas predecibles denominadas algoritmos pseudoaleatorios. En las portátiles clásicas como la Game Boy o la Nintendo DS, este algoritmo matemático se inicializa tomando como valor base factores físicos variables del hardware, tales como la fecha y la hora exacta configuradas en el reloj interno del sistema operativo en el instante preciso en que se enciende el dispositivo. Al comprender la estructura lógica de esta fórmula, los analistas de código descubrieron que si se conocen las variables de inicio, el comportamiento futuro del software deja de ser un misterio y se convierte en una secuencia numérica fija y totalmente predecible. Para explotar esta vulnerabilidad del procesador, los corredores de velocidad utilizan cronómetros externos calibrados al milisegundo para encender la consola en el segundo exacto que dictan sus tablas de cálculo previas. Una vez dentro de la partida, el jugador debe ejecutar una secuencia milimétrica de movimientos, aperturas de menús y giros del personaje en pantallas específicas, sin cometer el error de fallar un solo cuadro de animación, manteniendo un ritmo perfectamente sincronizado con el avance interno del procesador. Cada una de estas acciones coordinadas avanza de forma deliberada el estado de la semilla matemática dentro de la memoria RAM del cartucho, guiando al algoritmo hacia un resultado numérico específico que resulte altamente beneficioso para el jugador. Mediante este procedimiento científico, la comunidad competitiva logra anular por completo la incertidumbre del juego, obligando al sistema operativo de la consola a otorgarles de manera sistemática golpes críticos en los combates más difíciles, capturas exitosas utilizando herramientas básicas sin margen de fallo y la aparición inmediata de las criaturas con las estadísticas de ataque y velocidad más altas posibles en el mapa. La implementación de este nivel de optimización matemática transformó las competencias de velocidad de estas sagas de rol, eliminando las frustrantes pérdidas de tiempo ocasionadas por la mala suerte y convirtiendo partidas que antes dependían de la fortuna en ejecuciones de precisión quirúrgica. El desarrollo de esta estrategia requirió el diseño de programas informáticos externos creados por la comunidad para realizar ingeniería inversa a los cartuchos, permitiendo mapear millones de combinaciones de cuadros antes de intentar reproducirlas en el hardware real. Este método demostró que incluso los sistemas diseñados bajo el concepto de la total impredecibilidad biológica pueden ser domesticados de forma absoluta si se analizan las matemáticas que operan detrás de la pantalla.
La comunidad de GoldenEye 007 y mirar al suelo. Una profunda comprensión de las limitaciones técnicas del procesador gráfico de la Nintendo 64 dio origen a una de las estrategias más contundentes, duraderas y visualmente extrañas en la historia del espionaje digital competitivo. Esta metodología, desarrollada a lo largo de más de 15 años de rivalidad en tableros de clasificación internacionales, se centra de forma exclusiva en el nivel introductorio conocido como la represa o DAM, donde cientos de jugadores buscaron exprimir cada cuadro de animación del entorno virtual. La técnica fundamental de esta hazaña consiste en disputar la misión completa manteniendo la perspectiva de la cámara orientada de manera vertical hacia el pavimento, obligando al protagonista a avanzar a ciegas por los pasillos militares, basándose únicamente en la memoria muscular y en referencias de audio. La razón científica detrás de este extraño comportamiento radica en la forma en que el hardware de finales de los años 90 gestiona los recursos de su memoria de video y la tasa de actualización de la pantalla. Al desplegar un mapa abierto con estructuras masivas, guardias en movimiento, efectos de agua tridimensionales y texturas complejas, el procesador de la consola sufre una severa saturación que ralentiza la tasa de fotogramas por segundo, provocando un retraso sutil pero destructivo en el desplazamiento del agente. Al obligar al motor gráfico a mirar fijamente hacia una superficie lisa, gris y desprovista de detalles como el suelo, el sistema operativo de la consola deja de renderizar los elementos geométricos del fondo, liberando casi por completo la carga de procesamiento del chip gráfico. Al quedar libre de la exigencia de dibujar el mundo virtual en tiempo real, la consola experimenta un incremento drástico en su rendimiento, forzando al motor de físicas a procesar las coordenadas de movimiento de James Bond a una velocidad mucho más estable y veloz que en condiciones normales. Esta ganancia de rendimiento se traduce en que el personaje recorre una mayor distancia virtual en una menor cantidad de tiempo real, permitiendo a los corredores limar valiosas fracciones de segundo en las rectas de la represa. Avanzar de esta manera exige una destreza de nivel quirúrgico, ya que los competidores deben esquivar obstáculos invisibles, abrir compuertas metálicas y neutralizar objetivos hostiles utilizando pequeños vistazos angulares de un solo cuadro de animación antes de regresar la mirada al pavimento. Esta optimización extrema del renderizado de texturas transformó por completo la escena competitiva de este clásico de disparos, convirtiendo las repeticiones de los récords mundiales en secuencias abstractas donde solo se aprecia concreto pasando a gran velocidad y pantallas de carga instantáneas. La dedicación de la comunidad para perfeccionar esta maniobra ciega llevó al software al límite absoluto de sus capacidades lógicas, demostrando cómo el conocimiento de la arquitectura de hardware puede ser más poderoso que las rutas tradicionales de juego. Este hito histórico se mantiene como el ejemplo definitivo de cómo la comunidad de velocidad es capaz de sacrificar por completo la estética visual y la naturaleza de un título con tal de someter al procesador en favor de una marca de tiempo inalcanzable. Arbitrary Code ejecución en Super Mario World. El nivel de dominio técnico más absoluto y desconcertante sobre la arquitectura de una consola se manifiesta en una metodología de manipulación de datos que transforma los controles de un videojuego en una terminal de programación informática en tiempo real. Esta avanzada vulnerabilidad de software, catalogada formalmente en las ciencias de la computación como ejecución de código arbitrario o ACE, consiste en la capacidad de secuestrar el procesador central del sistema operativo de la máquina para obligarlo a ejecutar instrucciones ajenas a la lógica original del cartucho. La demostración histórica de este suceso se localiza en el clásico de 16 bits Super Mario World de la consola Super Nintendo, un software cuyo motor de almacenamiento fue quebrado por completo tras descubrirse una debilidad crítica en la forma en que el procesador gestiona las variables de su memoria RAM dinámica. Para detonar este colapso en el sistema de seguridad de la consola, los investigadores de código diseñan una coreografía masiva de acciones que debe ejecutarse con una precisión de píxel y cuadro perfectos desde los primeros segundos de la partida. El procedimiento exige recolectar objetos específicos, escupir caparazones con Yoshi en coordenadas geométricas milimétricas, manipular la disposición de los elementos almacenados en los casilleros del inventario y forzar el procesamiento simultáneo de múltiples animaciones de enemigos en la pantalla. Esta saturación artificial de elementos gráficos provoca un desbordamiento de buffer en la memoria de la consola.
El procesador, al quedarse sin espacio asignado para almacenar las variables de posición de los sprites, comienza a escribir datos desordenados en zonas de la memoria RAM destinadas originalmente a la ejecución de las instrucciones del sistema operativo. El aspecto más perturbador de esta técnica radica en que los corredores de velocidad calibran este desbordamiento de información de forma tan precisa que transforman los comandos del control físico en un teclado binario. Al presionar botones específicos en fotogramas determinados, mientras el juego experimenta la falla de memoria, el jugador introduce valores hexadecimales directamente en los registros del procesador. En términos prácticos, el usuario escribe un programa informático completamente nuevo desde el interior del cartucho. Al enlazar de manera correcta estas líneas de código improvisadas en la memoria volátil, se crea un puntero lógico que le ordena al procesador de la Super Nintendo saltarse la lectura del resto de los niveles del mapa, forzando la carga inmediata de la cinemática de los créditos finales de la historia en un lapso inferior a los 60 segundos desde el encendido de la máquina. La asimilación de la ejecución de código arbitrario en los eventos competitivos internacionales redefinió el concepto del juego a máxima velocidad, dividiendo la opinión de los puristas de la vieja escuela y abriendo una vertiente de investigación matemática sin precedentes. El desarrollo de estas rutas de hackeo interno exige miles de horas de ingeniería inversa en laboratorios digitales, donde los analistas examinan el comportamiento de los transistores del hardware clásico para verificar qué direcciones de memoria son vulnerables a la inyección de datos. Esta hazaña técnica se erige como el testimonio definitivo de que un cartucho retro no es una obra inmutable, sino un contenedor de memoria lógica que puede ser reprogramado por completo si se comprende el funcionamiento íntimo del procesador que le da vida. Glitch Total Control en Pokémon Yellow. Una de las demostraciones más extremas, espectaculares y complejas de la ingeniería inversa aplicada al entretenimiento portátil consiste en el sometimiento total del procesador de 8 bits de la consola Game Boy a través de una vulnerabilidad de software conocida en los registros técnicos como el glitch de control total. Este hito de hackeo en vivo se basa en una fisura profunda dentro de la arquitectura de programación de la edición Pokémon Amarillo, específicamente en la manera en que el cartucho administra las direcciones de la memoria RAM destinadas a listar los objetos guardados en la mochila del protagonista. Al corromper de forma deliberada el puntero numérico que define el final de este inventario, el software deja de reconocer los límites lógicos de la interfaz, permitiendo que el jugador se desplace verticalmente más allá de los casilleros de los ítems y acceda directamente a los datos crudos del sistema operativo que controlan los gráficos, el sonido y las coordenadas del mundo virtual. Para consolidar esta hazaña en eventos de velocidad en tiempo real, los corredores de velocidad ejecutan un riguroso protocolo de preparación que involucra capturar criaturas con estadísticas específicas, comprar cantidades exactas de consumibles y organizar el equipamiento en un orden numérico estricto que corresponde de manera directa con instrucciones en código de máquina de la arquitectura Z80 del procesador. Al intercambiar, tirar o mover estos objetos dentro de la mochila corrupta, el usuario no está simplemente ordenando su inventario, sino que está inyectando manualmente valores hexadecimales en las celdas de memoria más profundas del cartucho, puenteando la seguridad original del software para forzar una ejecución de código arbitrario masiva de forma completamente manual. El clímax de esta maniobra técnica ocurre cuando la estructura de datos ha sido alterada a tal punto que la consola deja de responder a las reglas del juego de rol de Pokémon y pasa a actuar como una terminal de computadora completamente programable y receptiva a nuevos comandos. Al presionar los botones del pad direccional y los gatillos de la portátil en fotogramas específicos, el corredor de velocidad utiliza los controles físicos como un teclado binario para escribir un programa informático secundario desde cero en la memoria volátil de la máquina. En las demostraciones en vivo más famosas de la comunidad global, los analistas han enlazado estas líneas de código de forma tan impecable que logran reprogramar los chips de video de la Game Boy para dibujar una interfaz completamente ajena al cartucho, instalando de forma operativa y jugable una versión funcional del clásico Tetris o Pong dentro de la misma pantalla de juego. La ejecución exitosa de este procedimiento borró de forma definitiva las fronteras entre el juego a máxima velocidad y el desarrollo de software clásico, convirtiendo eventos competitivos en laboratorios de ciencias de la computación en tiempo real ante audiencias multitudinarias de Internet.
El desarrollo de estas rutas de control total exige años de investigación previa en emuladores con soporte de desensamblado gráfico, donde matemáticos y programadores de bajo nivel calculan cada variable para asegurar que el sistema no colapse en una pantalla azul de error. Este fascinante fenómeno se mantiene como la prueba fehaciente de que el hardware antiguo posee una flexibilidad lógica insospechada, permitiendo que un modesto cartucho de los años 90 sea reescrito en su totalidad si se descifran las matemáticas que gobiernan su memoria interna. Estamos en el nivel 3. Escándalo de Dream en Minecraft 2020. El análisis estadístico y la verificación de datos matemáticos protagonizaron una de las crisis de credibilidad más grandes en la historia del entretenimiento digital moderno, exponiendo los límites de la confianza dentro de las plataformas competitivas de Internet. Este suceso tuvo como eje central a una de las figuras más influyentes en la creación de contenido de la plataforma de vídeos, quien en el año 2020 remitió a las tablas de clasificación internacionales una partida de velocidad impecable en el título cúbico de construcción, posicionándose en los puestos más altos de la categoría de finalización libre. La polémica comenzó a gestarse de forma inmediata en las comunidades especializadas de la red, donde analistas y jugadores veteranos notaron que la velocidad con la que el protagonista avanzaba por las dimensiones del mapa dependía de una frecuencia de recolección de recursos valiosos que desafiaba por completo los parámetros regulares del motor de juego. En el diseño técnico de esta aventura, el avance hacia la dimensión final exige recolectar de forma obligatoria dos elementos específicos que poseen un porcentaje de aparición azaroso controlado por el software: los bastiones de fuego custodiados por criaturas en los templos subterráneos y las perlas de transportación obtenidas mediante el intercambio de lingotes de oro con los habitantes nativos del inframundo. Durante una serie de transmisiones consecutivas, el creador de contenido experimentó una racha de fortuna tan persistente y desproporcionada que el Comité Oficial de Moderación de la Página Global de Registros decidió congelar la validación de su tiempo para iniciar una auditoría a los datos numéricos de sus partidas. El equipo de investigadores, compuesto por matemáticos y expertos en gestión de bases de datos, recopiló cada uno de los intercambios y bajas de enemigos realizados por el usuario a lo largo de varias horas de metraje para calcular la desviación estándar del algoritmo de azar. El resultado de esta rigurosa investigación científica se consolidó en un extenso informe técnico de 29 páginas que sacudió los cimientos de la comunidad digital. Las matemáticas demostraron de forma contundente que la probabilidad de obtener esa cantidad de objetos de manera orgánica bajo el código base del juego era de una opción entre 7.5 billones. Frente a la inminente descalificación y al rechazo de la comunidad científica del videojuego, el creador de contenido intentó inicialmente defender su postura contratando de forma privada a un astrofísico para redactar un contrainforme estadístico, lo que desató un tenso debate en redes sociales que se extendió por varios meses. Sin embargo, la presión documental y las inconsistencias en los archivos de carga del juego volvieron insostenible la defensa del récord, provocando que la marca fuera eliminada permanentemente de todos los registros oficiales de la disciplina por violar los términos de equidad competitiva. El desenlace definitivo de esta controversia ocurrió tiempo después, cuando el propio jugador publicó un comunicado oficial admitiendo que sus partidas habían estado alteradas por el uso de un complemento de software oculto instalado en su computadora, el cual incrementaba drásticamente los porcentajes de aparición de los recursos clave para agilizar la producción de sus vídeos habituales. Aunque el creador de contenido argumentó que la modificación se encontraba activa de forma accidental debido a una falta de atención al limpiar las carpetas internas del juego previo a la competencia, el escándalo marcó un antes y un después en los protocolos de verificación de marcas mundiales. Este histórico expediente demostró que, en la era de las transmisiones digitales masivas, la estadística y la ciencia de datos se han convertido en las herramientas más poderosas para desenmascarar las alteraciones al software, recordando que los números internos de un procesador siempre terminan por revelar la verdad detrás de la pantalla. Drama de Billy Mitchell en Donkey Kong. La caída del referente más grande de los salones recreativos de la vieja escuela marcó el inicio del proceso de fiscalización más mediático, complejo y jurídicamente tenso en la historia del entretenimiento clásico.
Este conflicto internacional tuvo como protagonista a un icónico jugador norteamericano que durante décadas ostentó el estatus de ser el primer competidor en alcanzar puntuaciones teóricamente perfectas en los títulos fundacionales de los años 80, consolidando marcas mundiales que eran consideradas verdades absolutas por las organizaciones encargadas de certificar los puntajes. El colapso de este legado histórico comenzó a gestarse cuando analistas independientes de la comunidad técnica decidieron someter a una revisión minuciosa las cintas de video analógicas que respaldaban las puntuaciones millonarias obtenidas en el clásico de las plataformas del gorila gigante, abriendo un expediente de investigación que se extendió por varios años en foros digitales y plataformas de video. La base científica que permitió desenmascarar esta inconsistencia técnica radica en la forma única e inalterable en que el hardware original de los circuitos impresos de los años 80 procesa y dibuja las imágenes en los monitores de tubo de rayos catódicos. Al desarmar la lógica de programación del juego, los investigadores descubrieron que una cabina arcade legítima genera y carga las estructuras gráficas y las vigas de los niveles de una forma completamente lateral u horizontal debido a las limitaciones de los chips de la época. Por el contrario, los emuladores informáticos modernos que simulan este entorno digital en computadoras procesan la información de una forma radicalmente distinta, dibujando los elementos de la pantalla mediante bloques o fragmentos concurrentes invisibles para el ojo humano, pero perfectamente identificables al capturar la señal de video cuadro por cuadro. Al realizar una auditoría digital a las grabaciones suministradas por el jugador, los analistas de la comunidad demostraron de forma contundente que en las transiciones de carga de sus partidas perfectas aparecían exactamente los patrones de renderizado característicos del emulador de software modificado conocido como MAME, y no las firmas visuales orgánicas que produce una placa de circuitos real de la época. Esta discrepancia técnica evidenció que el competidor no había obtenido sus registros bajo las estrictas condiciones competitivas de un torneo presencial en un mueble original de salón, sino en la comodidad de una computadora donde es técnicamente posible ralentizar la velocidad del juego, realizar múltiples intentos o inyectar asistencias lógicas para asegurar un resultado perfecto antes de grabarlo en una cinta de casete. Frente a la contundencia de las pruebas de software presentadas, la Organización Internacional de Arbitraje de Videojuegos y el Comité del Libro Guinness de los Récords tomaron la histórica decisión de despojar de manera fulminante al jugador de todas sus marcas registradas, prohibiendo su participación en las tablas de clasificación oficiales. El desenlace de este expediente escaló hasta los tribunales del mundo real, donde el ex campeón inició demandas legales multimillonarias por difamación en contra de los investigadores y los organismos de certificación, desatando una batalla judicial que obligó a programadores y matemáticos a declarar bajo juramento sobre el comportamiento de los transistores y las señales de video de los microprocesadores clásicos. Este escándalo demostró que la nostalgia y la reputación del pasado no son inmunes al escrutinio técnico moderno, transformando para siempre los criterios de validación de la vieja escuela mediante la aplicación de la informática aplicada. Falsificación de Todd Rogers en Dragster, 2017. El registro de tiempo más antiguo y venerado en la historia de las consolas caseras fue el epicentro de un colapso documental que redefinió por completo la relación entre la memoria histórica de los videojuegos y la exactitud matemática del software. Este caso se remonta a los primeros años de la década de los 80, cuando un célebre jugador norteamericano notificó una marca supuestamente inalcanzable de 5.51 segundos en el título de carreras en línea recta de la compañía Activision para la consola Atari 2600. Durante casi 4 décadas, esta cifra fue cobijada por los comités editoriales de las revistas especializadas y por las organizaciones oficiales de arbitraje digital, adquiriendo el estatus de un hito mitológico que ningún otro speedrunner en el planeta podía siquiera rozar, convirtiéndose en el récord mundial con mayor permanencia en los libros de marcas de la industria. La caída de este mito histórico comenzó a gestarse de forma definitiva en el año 2017, cuando las herramientas de análisis de software permitieron a un grupo de programadores independientes realizar un proceso de descompilación y desensamblado completo al código binario almacenado en los chips de lectura del cartucho original. El objetivo de este escrutinio científico era mapear de forma exacta cómo la limitada memoria de la consola procesaba los cambios de marcha del motor, la fricción de los neumáticos sobre el asfalto virtual y la aceleración del vehículo cuadro por cuadro.
Al someter las instrucciones lógicas del programa a simulaciones numéricas exhaustivas y desglosar el mapa de bits del sistema, los investigadores descubrieron un vacío insalvable entre la afirmación del jugador y la realidad física del código escrito por los ingenieros de la época. El análisis matemático del software demostró de forma contundente que la arquitectura de programación de este título de carreras opera bajo un estricto sistema de ciclos de reloj del procesador que limita la velocidad de avance óptima del automóvil. Las ecuaciones internas que gobiernan el motor del juego determinaron que, incluso ejecutando la salida perfecta en el primer cuadro de animación posible y realizando los cambios de velocidad en los fotogramas idóneos mediante una automatización computarizada, el menor tiempo físico y matemáticamente almacenable por el sistema operativo del cartucho era de 5.54 segundos. Registrar un tiempo de 5.51 segundos requería violar la velocidad máxima de transferencia de datos de la propia placa de circuitos de la Atari 2600, dejando en claro que la marca original jamás ocurrió de manera orgánica. El dictamen de la comunidad científica de programadores provocó que la Organización Internacional de Arbitraje eliminara de forma fulminante la marca de sus plataformas, borrando simultáneamente todas las demás puntuaciones históricas que este competidor había registrado a lo largo de su trayectoria, por considerarlo un testimonio poco confiable. A pesar de que el jugador intentó defender la legitimidad de su hazaña argumentando que había utilizado una técnica especial de manipulación del control o que su cartucho poseía una sutil variación física en los transistores, la consistencia matemática del código binario volvió estéril cualquier intento de réplica. Este histórico suceso cerró el expediente de fraude más longevo del medio, demostrando que ninguna reputación del pasado es capaz de resistir el peso de un análisis de ingeniería inversa cuando la lógica del software revela su veredicto final. Estamos en el nivel 4. Cartridge tilting. La manipulación directa de los componentes de hardware clásicos dio origen a una de las vertientes más inusuales, físicas y potencialmente destructivas dentro de las estrategias experimentales para alterar el comportamiento de los videojuegos retro. Esta técnica, denominada en los registros de la subcultura como la inclinación del cartucho o cartridge tilting, se fundamenta en una interferencia mecánica directa sobre los canales de comunicación de datos de la placa base mientras el sistema operativo de la consola se encuentra encendida y procesando activamente la partida. El procedimiento consiste en sujetar el casete de plástico, comúnmente en plataformas que utilizan ranuras de inserción expuestas como la Sega Genesis o la Nintendo 64, y levantar milimétricamente uno de sus extremos laterales con un movimiento quirúrgico, buscando un punto de equilibrio inestable donde la conexión eléctrica entre los pines de cobre y el lector interno se rompa de manera parcial más no total. La base científica detrás de los efectos caóticos que produce esta maniobra radica en la interrupción selectiva de las líneas de direccionamiento de datos y de bus que conectan la memoria ROM del cartucho con la memoria RAM dinámica de la consola. Al desalinear los contactos metálicos por una fracción de milímetro, el procesador central continúa solicitando instrucciones de lectura al juego, pero las señales binarias que recibe de regreso llegan incompletas, desfasadas o completamente corrompidas debido a la falta de continuidad eléctrica en pines específicos. Lejos de provocar un colapso total e inmediato o una congelación completa del aparato, este flujo intermitente de información errónea obliga al motor del juego a interpretar la basura digital resultante como si fueran instrucciones legítimas de programación, desencadenando anomalías de software orgánicas y sumamente severas. Los resultados visuales y mecánicos de esta vulneración física se manifiestan de forma instantánea en la pantalla, deformando los modelos tridimensionales, alterando los colores del escenario y corrompiendo la interfaz gráfica hasta volver el entorno prácticamente irreconocible. En el ámbito de la optimización del tiempo, el verdadero valor de este fallo provocado radica en el impacto que tiene sobre las variables de almacenamiento que gestionan la posición del protagonista y el selector de niveles en la memoria volátil. Al leer datos aleatorios generados por los pines desconectados, el procesador de la consola puede reescribir de forma errónea las coordenadas del personaje, teletransportándolo instantáneamente a través de las paredes hacia las habitaciones finales del juego o activando pantallas de carga que desbloquean saltos
compuestos de niveles masivos que jamás existieron en la lógica lineal del código regular. A pesar de la espectacularidad y el nulo esfuerzo de programación que requiere esta técnica para quebrar la estructura de una aventura clásica, su integración en los tableros de clasificación internacionales se encuentra estrictamente regulada o prohibida en la gran mayoría de las categorías oficiales, debido a los severos riesgos físicos que implica para el hardware. Someter los circuitos impresos a este tipo de variaciones de voltaje y desconexiones en caliente puede generar cortocircuitos internos, sobrecalentamiento en los transistores y daños permanentes en las láminas de cobre del lector de la consola, destruyendo la vida útil de los sistemas antiguos. Este fascinante fenómeno se mantiene en la historia como el testimonio definitivo de que las fronteras del juego a máxima velocidad no solo se disputan descifrando los algoritmos lógicos en la pantalla, sino también retando la resistencia física de los componentes eléctricos que albergan los mundos virtuales. Bitflip por rayos cósmicos de Doka, Super Mario 64. Una de las anomalías físicas más extraordinarias, desconcertantes y profundamente estudiadas en la historia de las ciencias de la computación aplicadas al entretenimiento digital involucra una interferencia directa del universo exterior sobre los circuitos impresos de la consola Nintendo 64. Este expediente, considerado casi un mito fundacional en las comunidades de análisis técnico, ocurrió de forma pública durante una competencia en vivo en el año 2013, cuando un corredor de velocidad conocido en la red como Doka se encontraba disputando una partida en el nivel mecánico de los relojes. De forma completamente súbita, mientras el jugador realizaba un movimiento rutinario, el personaje de Mario experimentó una teletransportación vertical instantánea hacia una plataforma superior, un evento geométrico que jamás había sido visto en casi 2 décadas de existencia del software y que carecía por completo de una explicación lógica dentro de las mecánicas conocidas del juego. El suceso detonó una movilización sin precedentes entre los programadores, matemáticos y analistas de código más avanzados del planeta, quienes pasaron años enteros desarmando el juego en emuladores e intentando replicar la hazaña de forma desesperada, llegando incluso a ofrecerse una recompensa económica pública de $1000 en efectivo a cualquiera que pudiera recrear el movimiento exacto mediante un fallo en el software. Tras someter el motor gráfico a millones de simulaciones computarizadas y analizar las tablas de la memoria RAM dinámica cuadro por cuadro, los investigadores llegaron a una conclusión matemática irrefutable. Era absolutamente imposible que las líneas de código originales del cartucho provocaran semejante alteración en la altura del personaje. Al verificar los registros binarios de la posición del protagonista en el instante exacto del salto, se descubrió que las coordenadas de altura habían sido alteradas debido al cambio inmediato de un solo bit de datos, el cual pasó de un valor de 0 a un valor de 1 en una celda específica de la memoria volátil de la consola. La explicación científica de este fenómeno trascendió las fronteras de la programación informática para adentrarse en el terreno de la astrofísica, determinándose que la consola fue víctima de un evento de alteración por evento único provocado por el impacto de una partícula de radiación ionizante procedente del espacio exterior. Los rayos cósmicos de alta energía procedentes de supernovas y otros eventos estelares atraviesan constantemente la atmósfera terrestre de forma invisible. Si una de estas partículas subatómicas choca de manera directa contra los transistores microscópicos de un chip de memoria RAM en el milisegundo exacto en que se realiza una operación lógica, la carga eléctrica contenida en la celda de silicio se altera de forma irreversible, un suceso físico conocido en la ingeniería aeroespacial como la inversión de un bit-to-bit flip. Este asombroso cruce entre la física cuántica y el juego a máxima velocidad blindó el expediente de Doka como el ejemplo más puro de cómo el hardware terrestre es vulnerable a las fluctuaciones del cosmos, transformando una simple partida de videojuegos en un caso de estudio sobre la seguridad de los sistemas informáticos. La imposibilidad de replicar el suceso mediante comandos humanos o fallos del software demostró que la marca de tiempo obtenida en esa partida estuvo bendecida por una lotería astronómica irrepetible, recordando a los programadores modernos la importancia de implementar sistemas de corrección de errores en la memoria para proteger la integridad de los datos frente a las fuerzas invisibles del universo. De controller shortage.
La evolución de la alta competencia en las consolas de finales de los años 90 ha colisionado de forma directa con los límites de la degradación física de los materiales, desencadenando una problemática logística, económica y tecnológica conocida en las comunidades globales como la crisis silenciosa de los controles analógicos. Este fenómeno afecta de manera crítica a los jugadores de élite de títulos de alta exigencia mecánica como Super Smash Bros. Melee y Super Mario 64, quienes someten a los mandos originales de la consola Nintendo 64 y GameCube a un nivel de estrés físico e introducciones de comandos por minuto que supera por completo cualquier estimación de vida útil prevista por los ingenieros de diseño de la época. Debido a las ráfagas de movimientos bruscos, giros violentos y técnicas de fricción extrema necesarias para mantener el posicionamiento ideal de los personajes en la pantalla, los componentes mecánicos internos de las palancas, específicamente los potenciómetros que traducen el movimiento físico en señales eléctricas, sufren un desgaste severo, holgura por fricción y pérdida de calibración en cuestión de un par de meses de entrenamiento intensivo. La raíz técnica de esta escasez radica en la naturaleza geométrica y matemática con la que el microprocesador de la consola interpreta las coordenadas de la palanca analógica, dividiendo el espacio de movimiento en un plano cartesiano de valores numéricos, que van del -100 al 100 en los ejes horizontal y vertical. Para ejecutar maniobras de nivel avanzado, tales como el deslizamiento en el escudo o giros angulares perfectos para optimizar la trayectoria de nado y carrera, el software del cartucho exige que el potenciómetro registre un valor de inclinación con una precisión de grados decimales exactos. Irónicamente, un control completamente nuevo de fábrica muchas veces es incapaz de registrar estas coordenadas perfectas, debido a la rigidez inicial de sus componentes o a sutiles variaciones en la densidad del plástico de los engranajes, lo que obliga a los competidores a buscar mandos que posean un nivel de desgaste sumamente específico, donde el rozamiento continuo de los materiales haya moldeado los canales internos de la carcasa de una forma única que facilite el acceso natural a las diagonales más extremas del mapa de entradas. Esta estricta dependencia del hardware retro ha dado origen a un boyante mercado clandestino y de reventa especializada en Internet, donde los competidores profesionales, patrocinadores y coleccionistas pagan sumas que oscilan entre los cientos y miles de dólares por un solo mando analógico de los años 90 que cuente con las firmas de desgaste ideales verificadas por software. En los torneos internacionales es habitual ver estaciones de diagnóstico equipadas con computadoras y osciloscopios digitales donde los jugadores analizan las señales eléctricas de docenas de controles antiguos mediante programas informáticos especializados, buscando descartar anomalías de retraso de señal o lecturas erróneas conocidas como el balanceo de palanca. Al tratarse de un recurso finito cuyos componentes originales dejaron de fabricarse hace décadas, la comunidad se enfrenta a una cuenta regresiva material donde la degradación irreversible del plástico y el cobre amenaza la continuidad de los registros competitivos. Frente a la inminente desaparición de los suministros mecánicos legítimos, la crisis ha forzado una transformación profunda en el ecosistema técnico de la subcultura, impulsando a ingenieros de la comunidad a desarrollar soluciones de hardware de última generación para rescatar la disciplina. Esto ha derivado en la creación de modificaciones avanzadas que reemplazan las piezas de fricción tradicionales por potenciómetros de efecto Hall, los cuales utilizan sensores magnéticos y chips programables para medir la posición de la palanca sin que exista un contacto físico entre las partes, eliminando el desgaste por completo y permitiendo calibrar los ángulos de forma digital mediante líneas de código personalizadas. Este histórico cuello de botella logístico demostró que, en el ámbito del juego a máxima velocidad, el desgaste microscópico de los componentes eléctricos del mundo real es capaz de dictar el destino, la economía y la viabilidad de un entorno competitivo virtual. Falsificación de hardware mediante placas FPGA. La frontera de la adulteración digital en las competencias de alta precisión ha abandonado por completo el terreno de los emuladores de computadora comunes y la alteración de archivos de video para adentrarse en el diseño de circuitos a nivel de transistores, consolidando el método de fraude más sofisticado, silencioso e invisible de la era moderna. Esta técnica se fundamenta en el uso de matrices de puertas lógicas programables en campo, conocidas de forma técnica como placas FPGA.
A diferencia de un procesador de computadora convencional que utiliza líneas de software para simular el entorno de una consola retro, lo cual suele dejar firmas digitales evidentes o errores de renderizado, un chip FPGA reconfigura físicamente sus interconexiones de hardware interno para imitar el comportamiento de los microprocesadores clásicos de los años 80 y 90 directamente en sus compuertas eléctricas, logrando que el sistema operativo del cartucho original opere creyendo que se encuentra montado en una placa de circuitos legítima de la época. El peligro competitivo de esta tecnología radica en la capacidad de los programadores maliciosos para alterar sutilmente las especificaciones de la arquitectura del silicio que están replicando dentro de la FPGA. Al realizar ingeniería inversa al chip original de una consola como la Super Nintendo o la Nintendo 64, el infractor puede modificar ligeramente el archivo de descripción de hardware para incrementar los ciclos de reloj del procesador simulado o eliminar los sutiles retrasos en la transferencia de datos que ocurrían de forma natural en los transistores antiguos por cuestiones de temperatura o degradación de materiales. Esto permite inyectar ventajas de rendimiento extremadamente discretas, equivalentes a un 1% o 2% en la velocidad global de procesamiento del juego, logrando que el personaje se desplace de forma marginalmente más rápida o que el software responda a los comandos con fracciones de milisegundo de ventaja frente a un hardware de fábrica. La implementación de este dopaje electrónico ha puesto en jaque a los comités y plataformas de arbitraje internacional de velocidad, puesto que estas sutiles aceleraciones evaden por completo todas las herramientas tradicionales de verificación visual y auditoría forense audiovisual. Al reproducirse el juego directamente desde el cartucho físico y con la salida de video analógica original, el metraje resultante no exhibe los patrones de carga en bloques de los emuladores comunes ni cortes de edición digital sospechosos, mostrando una partida que para el ojo de los jueces humanos y los algoritmos de captura de pantalla tradicionales luce 100% orgánica. Esta alteración microscópica de la frecuencia de reloj altera de forma irreversible la equidad competitiva, permitiendo que un jugador obtenga récords mundiales imbatibles simplemente porque la consola clonada por hardware corre el tiempo virtual a un ritmo distinto que la máquina real. Frente a esta crisis de seguridad del hardware, la comunidad científica del videojuego ha comenzado a desarrollar metodologías de análisis de osciloscopio digital y verificación de frecuencias eléctricas en eventos presenciales para proteger la legitimidad de las marcas de tiempo. Los peritos informáticos se ven obligados a conectar analizadores de lógica directamente a las salidas de los sistemas de juego para medir los nanohercios exactos de los ciclos de procesamiento del procesador en tiempo real, buscando detectar variaciones artificiales en la velocidad del reloj maestro. Este histórico expediente de fraude molecular ha demostrado que las trampas en el ámbito tecnológico han alcanzado un nivel de madurez de ingeniería donde la ventaja competitiva ya no se disputa manipulando el código del juego en la pantalla, sino hackeando la física de los semiconductores que sostienen los mundos virtuales. Récords mundiales perdidos de la era clásica. La transición de la cultura de los videojuegos desde los registros escritos de la era analógica hacia la rigurosidad forense de las bases de datos de la era digital dio origen a un limbo histórico de hazañas documentadas que permanecen atrapadas entre el estatus de mito urbano y la legitimidad archivística. Este fenómeno se concentra en los registros obtenidos durante los años 90 y los primeros años de la década de 2000, una época donde la validación de las marcas mundiales dependía en su totalidad del envío de soportes físicos como cintas de cassette VHS, o de la publicación de listados de texto en los foros iniciales de Internet que operaban bajo servidores primitivos. Con el paso de las décadas, la falta de mantenimiento informático, la degradación química de las bandas magnéticas de los casetes y la pérdida de bases de datos enteras tras el colapso de las primeras páginas web de arbitraje provocaron la destrucción irreversible del respaldo audiovisual de cientos de partidas históricas, dejando a la comunidad competitiva actual sin la evidencia necesaria para auditar la veracidad de dichos logros. La raíz del debate ético e institucional que rodea a estos expedientes perdidos radica en que los nombres de los jugadores, las fechas y los tiempos exactos se encuentran perfectamente asentados en las tablas de clasificación de revistas impresas de la época o en capturas de pantalla de la red, lo que demuestra que los comités de arbitraje del pasado dieron por buenas las marcas tras examinarlas bajo los estándares técnicos de su propio tiempo.
Sin embargo, para la ciencia moderna del juego a máxima velocidad, un simple registro de texto o un certificado en papel carece de valor científico si no viene acompañado por la grabación continua de la partida. Al no contar con el video original para desglosarlo cuadro por cuadro, resulta técnicamente imposible determinar si el corredor de la vieja escuela utilizó un control modificado, si su cartucho poseía alteraciones de hardware o si descubrió un fallo de programación avanzado que la comunidad actual desconoce por completo. Esta densa capa de escepticismo ha generado una profunda fractura en las tablas de clasificación internacionales, donde los moderadores contemporáneos se debaten constantemente entre respetar la memoria histórica de los pioneros de la disciplina o purgar de manera definitiva cualquier tiempo que no pueda ser sometido al escrutinio de los algoritmos de verificación digital actuales. Estamos en el nivel 5. Tragedia física de Narcisa Wright. La colisión más devastadora entre las exigencias biomecánicas de los videojuegos de alta precisión y los límites físicos del cuerpo humano se encuentra documentada en el historial clínico y deportivo de la figura que transformó por completo las metodologías de análisis en los entornos tridimensionales de finales de los años 90. Este expediente clínico y competitivo corresponde a la celebridad digital que durante la era dorada de los foros especializados redefinió la optimización de rutas en el clásico de aventuras de la consola Nintendo 64, logrando rebajar las marcas de tiempo mundiales hasta límites que la comunidad de programadores consideraba matemáticamente imposibles para un ser humano. El origen de este declive de salud se localiza en las rutinas de entrenamiento extremo a las que se sometía de forma ininterrumpida. Para consolidar los saltos de coordenadas angulares exactas y la cancelación de animaciones por cuadro, la competidora ejecutaba ráfagas continuas de movimientos manuales que involucraban una presión violenta y repetitiva de los tendones contra la estructura de plástico del mando tradicional, manteniendo esta tensión biomecánica durante más de 12 horas diarias sin períodos adecuados de regeneración tisular. La consecuencia directa de esta sobrecarga mecánica acumulada se manifestó en el desarrollo de un cuadro severo de tendinitis crónica y síndrome de túnel carpiano bilateral, una patología médica caracterizada por la inflamación aguda de los tejidos conectivos y la compresión del nervio mediano a la altura de las muñecas. El daño estructural en sus extremidades avanzó de forma tan agresiva que la jugadora comenzó a experimentar episodios de dolor agudo, pérdida drástica de la fuerza de agarre y temblores musculares involuntarios ante el más mínimo esfuerzo físico, lo que destruyó por completo la movilidad fina y los reflejos biológicos indispensables para mantener la ejecución quirúrgica que exigían los tableros de clasificación de élite. Verse privada de la capacidad física para interactuar con el software al nivel que su propia mente dictaba desencadenó un colapso total en su trayectoria profesional, relegándola de los puestos de vanguardia internacionales y sumergiéndola en una profunda crisis de identidad personal provocada por la pérdida repentina de la facultad biológica que sostenía su estilo de vida y su reconocimiento global. El desenlace de este expediente de desgaste físico escaló de forma dramática hacia el entorno digital en el que se había consagrado, manifestando en una serie de transmisiones en vivo y comunicados donde la frustración por el dolor físico y el acoso mediático de las redes sociales la llevaron a tomar la drástica determinación de purgar y borrar permanentemente gran parte de sus canales oficiales, archivos históricos de video y registros de transmisiones de Internet. Este doloroso quiebre institucional privó a la subcultura de una cantidad invaluable de metraje documental sobre los procesos primitivos de ingeniería inversa aplicados al juego, dejando un vacío histórico que la comunidad actual recuerda con profundo respeto y seriedad. El caso de esta leyenda de la velocidad se mantiene en los registros como la advertencia definitiva de que las realidades virtuales operan bajo el cobro de un peaje biológico real, demostrando que detrás de la perfección numérica de un récord mundial siempre existirá un sistema nervioso humano sujeto a las leyes inquebrantables de la física y la medicina. Síndrome del reinicio masivo. El síndrome del reinicio masivo, conocido de forma técnica e internacional en las comunidades competitivas bajo el término anglosajón Reset Syndrome, representa una de las patologías conductuales y compulsiones psicológicas más profundas, autodestructivas y silenciosas generadas por la búsqueda de la perfección matemática en los entornos virtuales.
Este trastorno del comportamiento se manifiesta como una fijación mental obsesiva que altera los mecanismos de recompensa del cerebro, obligando al corredor de velocidad a oprimir de manera completamente automatizada y espasmódica el botón de reinicio físico de la consola o el comando de teclado en la computadora miles de veces a lo largo de una sola jornada de entrenamiento. La detonación de esta conducta evasiva ocurre de manera invariable ante la más mínima imperfección detectada durante los primeros segundos o minutos de la partida, tales como el desajuste en la posición de un subpíxel del personaje, una lectura tardía de los comandos por parte del hardware o la pérdida sutil de un solo cuadro de animación en la secuencia introductoria del nivel. Esta disfunción adaptativa encuentra su raíz en la asimilación extrema de las metodologías de optimización temporal, donde los jugadores de alto nivel asumen que cualquier desviación de la ruta teórica perfecta anula de forma automática cualquier posibilidad de superar una marca mundial, volviendo inútil el resto del intento. Al operar bajo este marco de pensamiento rígido, el usuario experimenta una distorsión en la tolerancia a la frustración, transformando un pasatiempo digital en un bucle neuroquímico de castigo y frustración donde la acción de reiniciar el software se convierte en un mecanismo de defensa inconsciente para aliviar la ansiedad del fracaso inmediato. El impacto clínico de esta dinámica se traduce en que los competidores pasan meses o incluso años enteros atrapados de forma literal en la primera pantalla de carga o en el nivel introductorio del juego, siendo incapaces de avanzar hacia las etapas intermedias debido al bloqueo psicológico que les impide aceptar el más mínimo margen de error orgánico. La consecuencia directa de este estancamiento operativo destruye de forma sistemática la estabilidad emocional del individuo, deteriorando su salud mental a través de cuadros de aislamiento social, irritabilidad crónica, agotamiento mental extremo y crisis de identidad al ver que su rendimiento se desvanece en una rutina estéril y repetitiva. El disfrute intrínseco de la experiencia de juego desaparece por completo, siendo reemplazado por una obligación mecánica y monótona que asemeja las dinámicas laborales más desgastantes, lo que suele derivar en el abandono definitivo de la disciplina o en un quiebre emocional documentado en los foros más profundos de la red. Este fascinante e inquietante fenómeno se mantiene en los registros como el testimonio definitivo de cómo la obsesión por el control absoluto de las variables lógicas de un procesador puede terminar por esclavizar y quebrar la psicología del operador humano detrás del control. Glitch de la muerte en Donkey Kong Arcade, Kill Screen. El colapso algorítmico más famoso y temido de los salones recreativos de la vieja escuela representa la frontera matemática definitiva donde la lógica de la programación de los años 80 se rompe por completo debido a las limitaciones físicas de la arquitectura de datos de la época. Este fenómeno, catalogado formalmente en el ámbito de la informática competitiva como la pantalla de la muerte o kill screen, se manifiesta como una barrera insuperable ubicada en la cumbre del gabinete arcade original de Donkey Kong, transformándose en el veredicto final para las partidas perfectas de los jugadores de resistencia que pasan horas ejecutando un control milimétrico sobre el sistema. Al alcanzar la pantalla número 22 del juego, el microprocesador central de 8 bits de la cabina, el chip Zilog Z80, se ve obligado a realizar un cálculo aritmético para determinar el límite de tiempo disponible en ese escenario, utilizando una ecuación matemática que multiplica el número del nivel actual por un valor fijo establecido por los desarrolladores. La raíz técnica de la tragedia radica en que el resultado de esta operación matemática excede el valor numérico máximo de 255 que puede almacenar un registro de memoria regular de 8 bits, provocando un desbordamiento de enteros o integer overflow que corrompe la variable del temporizador del juego. Al desbordarse la capacidad del chip, el contador de tiempo asignado para la pantalla número 22 no se establece en un valor alto, sino que sufre un reinicio lógico que lo fija de forma errónea en un valor extremadamente bajo, dándole al jugador un margen de apenas unos cuantos segundos antes de que el reloj llegue a cero. Debido a este fallo en la asignación de memoria RAM, el software interpreta que el tiempo reglamentario de la partida se ha agotado por completo, quitándole la vida al personaje de Mario de forma automática e inevitable a los 4 segundos exactos de haber iniciado el escenario, sin importar que el usuario no haya tocado ningún peligro o enemigo en la pantalla. La existencia de esta falla estructural anuló de forma definitiva cualquier posibilidad de finalizar el videojuego a través de una vía convencional o narrativa, obligando a las organizaciones internacionales de arbitraje a redefinir por completo los criterios de validación de puntuaciones de la vieja escuela.
Desde el descubrimiento de esta limitación del microprocesador, la meta de los competidores de élite dejó de ser la búsqueda de un final inexistente en el código para centrarse de forma exclusiva en la optimización extrema del puntaje, compitiendo por exprimir cada bit de información y cada bonificación de puntos en las pantallas previas antes de estrellarse contra el muro digital del nivel 22. Este histórico expediente de la ingeniería de software clásica se mantiene como el recordatorio definitivo de que los mundos virtuales del pasado no eran infinitos, sino que poseían un límite físico inquebrantable dictado por la capacidad de los transistores para procesar las matemáticas de su propio sistema operativo. Lag reduction por sobrecalentamiento inducido. La alteración deliberada de las propiedades termodinámicas de los semiconductores representa una de las fronteras más extremas, temerarias y físicamente destructivas en los intentos por someter el rendimiento de las consolas de videojuegos antiguas. Esta metodología informal, conocida en los círculos de experimentación de hardware como reducción de retraso por sobrecalentamiento inducido, consiste en bloquear de manera parcial o total las rejillas de ventilación y los disipadores térmicos de sistemas clásicos utilizando paños, plásticos o cubiertas herméticas mientras la máquina se encuentra procesando la partida. El objetivo de este procedimiento es forzar un incremento drástico, acelerado y crítico en la temperatura interna de los componentes integrados de la placa base, llevando a los chips de procesamiento a operar en entornos térmicos que rozan sus límites de tolerancia estructural antes de experimentar un colapso total por fundición. La justificación técnica detrás de esta peligrosa maniobra se localiza en la física de los materiales y en cómo el calor extremo altera la resistencia eléctrica y la conductividad del silicio dentro de los circuitos analógicos antiguos. En condiciones normales de funcionamiento, cuando un juego satura la pantalla con docenas de elementos gráficos, explosiones o enemigos en movimiento, las consolas clásicas sufren caídas severas en su tasa de fotogramas por segundo debido a las limitaciones lógicas de sus microprocesadores para gestionar la cola de renderizado. Al elevar artificialmente la temperatura del chip de video a niveles críticos, las propiedades físicas de las compuertas lógicas de los transistores se alteran. Esta variación en la conductividad eléctrica provoca fallos de sincronización y omisiones lógicas en las subrutinas del procesador, forzando al hardware a ignorar los ciclos de espera destinados a procesar la saturación gráfica, lo que se traduce visualmente en la eliminación del retraso de fotogramas en la pantalla. El beneficio operativo de esta técnica se manifiesta en una fluidez de juego artificialmente acelerada que permite a los corredores experimentales atravesar secciones de alta densidad de código sin experimentar la ralentización nativa del software original, ganando valiosas fracciones de segundo frente a un sistema refrigerado correctamente. Sin embargo, la ventaja mecánica se obtiene bajo un costo material devastador, ya que someter al silicio a semejante estrés térmico degrada de forma irreversible las soldaduras de estaño, deforma las pistas de cobre de la placa base y cuartea las carcasas protectoras de los circuitos integrados, destruyendo la vida útil de la consola en cuestión de pocas sesiones debido al fenómeno de migración térmica. A causa del peligro de incendio que representa y de la degradación inevitable de un hardware retro que ya no se fabrica, esta práctica se encuentra completamente proscrita de los eventos presenciales y de las tablas de clasificación oficiales de Internet, manteniéndose únicamente en los registros como un experimento radical que demuestra hasta qué extremos físicos son capaces de llegar algunos operadores con tal de doblegar la física del silicio en favor del tiempo. Bounty hunting en el código binario de los videojuegos. La convergencia entre la informática forense, la especulación económica y la obsesión por la optimización de los entornos virtuales dio origen a una vertiente laboral clandestina y altamente especializada conocida en las profundidades de la red como la caza de recompensas o bounty hunting en el código binario de los videojuegos. Este mercado negro de la programación clásica opera a través de plataformas independientes, foros de discusión encriptados y comunidades organizadas de mecenas adinerados, quienes publican convocatorias abiertas ofreciendo miles de dólares en efectivo a cualquier analista capaz de demostrar la viabilidad de un fallo lógico teórico. El objetivo de estas recompensas no es la explotación de software con fines maliciosos convencionales, sino el descubrimiento de vulnerabilidades matemáticas específicas en cartuchos e imágenes ROM de sistemas obsoletos que permitan quebrar las reglas geométricas de un nivel, abriendo atajos o saltos de escenario masivos que la comunidad de jugadores intuye que existen en la teoría pero que nadie ha logrado ejecutar de forma orgánica.
La metodología científica detrás de esta cacería de datos exige un dominio absoluto de la ingeniería inversa, la descompilación de software de bajo nivel y el análisis del lenguaje ensamblador nativo de los microprocesadores de los años 80 y 90. Los profesionales que aceptan estos desafíos, a menudo ingenieros en sistemas, matemáticos puros y expertos en seguridad informática, pasan meses o años enteros de su vida desarmando los archivos binarios de los juegos para examinar la forma en que los transistores originales administran las variables de la memoria RAM dinámica. Utilizando emuladores con soporte de depuración avanzada, los programadores rastrean el flujo de datos bit por bit, buscando desbordamientos de buffer, debilidades en los punteros lógicos de colisión o errores de desbordamiento de enteros en el código base que puedan ser detonados mediante una secuencia exacta de comandos físicos. El verdadero valor competitivo y financiero de estas recompensas radica en la rigurosidad documental que exigen los comités para liberar los fondos en efectivo, ya que el cazador no solo debe encontrar la falla en las líneas de código, sino que debe entregar una prueba de concepto infalible que demuestre que el glitch es replicable bajo las condiciones físicas del hardware original. Esto ha llevado al desarrollo de herramientas de automatización computarizada extremadamente complejas, donde los ingenieros programan scripts que ejecutan millones de combinaciones de botones por segundo para verificar si la consola física es capaz de procesar la instrucción inyectada sin congelar el sistema operativo. Una vez que el código binario cede ante la investigación y se demuestra el salto de nivel, el hallazgo revoluciona por completo las tablas de clasificación mundiales, convirtiendo ecuaciones matemáticas abstractas en nuevas rutas de ejecución que redefinen la historia de la disciplina. Este fascinante ecosistema financiero transformó el análisis de los videojuegos retro en una rama formal de la arqueología de software, donde las líneas de código escritas hace 40 años son tratadas con el mismo nivel de escrutinio que un sistema de seguridad bancario moderno. La existencia de estas recompensas multimillonarias ha profesionalizado la subcultura, atrayendo a mentes brillantes del ámbito académico y tecnológico que encuentran en el silicio antiguo un desafío lógico irresistible y una fuente de ingresos sumamente lucrativa. Este hito del hackeo competitivo se mantiene como el testimonio definitivo de que los mundos virtuales del pasado aún albergan secretos estructurales invisibles, los cuales solo pueden ser desenterrados cuando se combina el incentivo económico del libre mercado con la precisión analítica de la ciencia de datos. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Nuevamente le agradezco su apoyo a todos mis suscriptores y a todas las nuevas personas que han llegado para quedarse en esta bonita comunidad de misterio y terror. Nunca voy a terminar de agradecerles tanto. Si este video te ha gustado, por favor deja tu like en mi video, comenta cuál fue el dato que más te dejó pensando de los speedruns o si hay algún otro que pueda quedar en una segunda parte, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.